año que viene. Gracias. Néstor, hablemos de esta propuesta que nos traes hoy, como un bolero. ¿Cómo así? Esto es casi combinando a Ajá. Sobe a que vaya buscando el tema Tú para supiste que, que ya yo ya estoy en eso. para que suene al final. Y cuando suene al final, pues eso ayudará a que terminemos de entender esto de como un bolero. Bueno, como un bolero se sabe, es una letra de nuestro José Antonio Rodríguez. Bellísima, sí. Cantó eso Alberto Cortés, lo ha cantado Sergio Vargas. Hay muchísima gente que ha cantado como un bolero por ahí, que es una pieza por demás hermosísima. Tiene una letra maravillosa, de verdad. El Hermosa. José se bota con el tema de sus letras. Pero bien, las letras ya podremos percibirlas un poco más adelante. Sí, adelanto que el bolero entonces tiene, y en este caso concreto, tiene como ritmos. En un momento vamos como muy suavecito, hay otro momento en donde se acelera un poco el tema y si se quiere la riqueza, la grandeza está en eso, en lo apropiado de cada momento. Y para esto, para ampliarlo un poco, ampliar el concepto que quiero compartir en esta ocasión, quiero remitirme a un cuentecito breve. Es una pareja de científicos, pareja esposo y esposa, ambos dedicados a la ciencia. Oigan con lo que les tomó. Les tomó a ellos por esa curiosidad de que descendemos del mono, descendemos de los monos, los humanos, y se hicieron la pregunta, ¿y si a un mono le ofrecemos las mismas experiencias que a un humano, entonces qué pasa? Y oigan hasta dónde se atrevieron a llegar para buscar respuesta a su inquietud. Aprovecharon que quedó embarazada la dama y decidieron buscar un monito que coincidiera en edad con la criatura que iban a tener. Y lo consiguieron, en efecto, un monito que también nació el mismo día que nació su hijo. Y comenzaron a proporcionarles las mismas experiencias. Había hambre, se daba de comer. Había sueño, se proporcionaba dormir. Había frío, se proporcionaba, como en esta ocasión, bueno, pues se proporcionaba abrigo. En definitiva, cada necesidad era atendida por igual a la criatura que habían tenido, al hijo que habían tenido y también al monito. Y todo ¿Qué iba invento? todo iba a la par. Ok. Si algo provocaba risa, el monito se reía. Si algo provocaba llanto, pues el monito lloraba, igual que el bebé. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó el momento de que el bebé, fijando su atención, intentando emular, comenzó a balbucear. El monito no lo hizo. Y lógicamente, cuando llegó el momento ya de hablar, pues tampoco el monito lo hizo. Hasta ahí llegó el experimento. ¿Qué es lo que quiero sacar como conclusión de este experimento, de este cuento? El papel del lenguaje en nuestra condición humana. Ujú. Ujú. Dicho de otro modo, el lenguaje nos humaniza. Es lo El que nos lenguaje, hace humanos, es lo que nos hace diferentes. la comunicación Claro. es lo que nos hace humanos, es lo que nos mantiene humanos. Y ya eso lo han planteado muchísimos estudiosos. Ahora, ¿por qué lo estoy rescatando y por qué lo estoy Ujú. planteando acá? Para que nos preguntemos qué estamos haciendo con el lenguaje, qué estamos haciendo con la comunicación. Ujú. Y vuelvo un poco atrás con el tema. En una primera ocasión, y esto no hace falta un ejercicio extraordinario y un Ujú. estudio del otro mundo, no, con solo pensar un poco. Si les parece como ejercicio, cerremos los ojos y Ujú. pensemos en aquella etapa en el que no existían las palabras. Y como no existían las palabras, nada tenía nombre. No sabíamos
cómo dirigirnos a las demás personas. No sabíamos cómo llamar a nada de lo que estaba a nuestro lado, porque sencillamente no existían las palabras. Imaginemos ese momento, y entonces imaginando ese momento, pregunto, ¿y cómo nos hacíamos para entendernos? Con un mazo. Trucu, como un mazo a la fuerza. Y por señas. ¿Cómo decir tengo sed? ¿Cómo decir tengo hambre? Todo con señas y haciendo la emulación, el gesto de lo que tú necesitabas, señalando. En efecto, pero ahí viene, Rey, una segunda partecita. ¿Y cómo yo estoy seguro que la contraparte entiende mi seña? Bueno, por prueba y error. Exactamente, por prueba y error. Es decir, de tanto yo tener algo en mi cabeza e intentando que eso llegue con el significado que tiene para mí a la otra cabeza. Así fue como se logró que nos entendiéramos. Y para eso es que sirve la comunicación, para que nos entendamos. Sin ella no nos entendemos. Y a propósito de eso, Néstor, estamos viviendo un tiempo donde hay una serie de palabras, de jergas, de modismos de este tiempo en el que para que no nos entendamos. Adrede. Es como adrede. Es eso, es como si se quisiera que dejáramos de entendernos. Entonces, conectando con el otro rol fundamental que destacaba Rey hace un ratito, que la comunicación es lo que nos mantiene humanos. Si dejamos de entendernos, entonces estamos perdiendo a la comunicación y la estamos perdiendo para las dos cosas. Para dejar de entendernos, pero también para dejar de mantenernos humanos. Ahora, ¿qué ha venido pasando con eso que sirvió para que nos entendiéramos? Primero por señas, después de señas con palabras y después de palabras solo dichas, solo expresadas de manera oral, palabras escritas. Sí. Y después de las palabras escritas, con cierta, digamos, cierto avance en el sentido de aumento de la velocidad. Y aquí vuelve lo de como un bolero. Un bolero tiene un momentito lento. Un bolero tiene un momentito que se acelera un poco. Sí, las letras en un rato nos van a confirmar, a ratificar esto que estoy planteando. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un primer acelerón cuando ya teníamos las letras para entendernos. Johann Gutenberg, con aquello de la imprenta, se multiplicó, pero grandemente, la posibilidad de hacer saber y hacer saber por escrito. Y hace pocos años hemos tenido el más reciente acelerón. Un acelerón que todavía no asimilamos. Un acelerón que de verdad es muy difícil que lleguemos a asimilar solo contando con nuestra condición humana. Es el acelerón que ha significado Internet. Entonces Internet nos ha puesto una velocidad que, dicho así muy a la franca, dicho en blanco y negro, nos imposibilita procesar a esa velocidad la cantidad de estímulos, la cantidad de mensajes a la que estamos sometidos cotidianamente. Es impresionante. Y hay otro acelerón, Néstor, que se está mostrando en este año. Y es el uso de la inteligencia artificial aplicada en el sistema educativo, que ese es otro acelerón. Entonces, ¿qué pasa? Sí, muy bien, qué bueno que podamos contar con la inteligencia artificial, pero bueno, ¿todos contamos con la inteligencia artificial a nuestro servicio? La respuesta es no. Todavía. Entonces, si tú cuentas con inteligencia artificial, ¿qué es lo que quieres? ¿Manipular a todo aquel que no cuente con inteligencia artificial? Bueno, pues ahí entonces es como si tuviéramos una categoría de humanos. Claro. Y otra categoría de humanos. Y precisamente te menciono el tema de la inteligencia artificial, porque precisamente ese es, y lo pongo como un gran acelerador de todo este proceso, porque es que si ya nosotros, los humanos, no somos capaces de manejar la cantidad de información que ocurre cada día, es decir, todo
todos los medios generando información, la cantidad de libros que se publican al día es algo impresionante, la cantidad de cosas que se van generando. De contenidos. No es posible que nadie lo pueda consumir. Entonces, se crea esta figura, la inteligencia artificial, que sí es capaz de consumir toda esa información y entonces tomar decisiones en base a toda esa información. Entonces se convierte en un gran reto para yo humano que tengo una capacidad limitada de captar información y de procesarla versus una entidad artificial que sí tiene la capacidad de tener toda la información del mundo y procesarla. Las respuestas serán diferentes. Acá viene una llavecita que sirve para encontrar esas respuestas precisamente. Estoy recordando ahora a San Francisco de Asís. Cuentan que él decía, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Si no aprendiera a vivir así, qué rico. ¿A qué voy con esto? No es a desear poco necesariamente. Sí. Ahora, sí a aprender a separar el grano de la paja. Dicho de otro modo, ¿qué necesito? ¿Para qué necesito eso que digo que necesito? Dicho de otro modo, coger y dejar. Es decir, la habilidad que más se necesita en este momento en el que tantos estímulos llegan a nosotros es esa, es discriminar. ¿Qué necesito? ¿Cuánto necesito? Porque no se trata de recibir mucho y de recibir mucho y de recibir mucho. Si no lo proceso, si no soy capaz de procesarlo, si no sé para qué me sirve eso, y entonces eso para lo único que sirve es para emborracharnos. Emborracharnos y literalmente perder el control, perder el sentido. La comunicación sirve entonces para entendernos y para entendernos con sentido, con propósito. Entonces se trata de eso, de que mantengamos el valor del lenguaje, el valor de las palabras, esa particularidad humana de compartir significados que estén asociados ¿a qué? A emociones, a sentimientos, a pensamientos, a ideas, a inquietudes, que ayuden ¿a qué? A mejorar nuestras vidas, a mejorar nuestras relaciones con las personas con las cuales nos relacionamos por temas familiares, por temas de negocios, por temas de vivir en sociedad, de convivir. Entonces de eso se trata. Y por ello el planteamiento de como un bolero para eso, es decir, ¿el bolero es qué? El bolero es un intento de haciéndose acompañar de la música, entenderse dos. Y entenderse dos, ¿para qué? Para disfrutar el tener los cuerpos cerca, bastante cerca. Para eso, para pasarla bien. Ese es el caso del bolero. Por eso he querido un poco usarlo como figura, tomándole el título prestado a José Antonio, como figura para eso, es decir, para que caigamos en la cuenta de lo importante que es mantener la comunicación para eso, para entendernos, independientemente de todo el avance tecnológico, de cuánto se haya podido acelerar, de qué bueno es para muchos propósitos que se acelere, pero siempre, siempre, siempre manteniendo nuestra condición como seres humanos. Como decía Rey hace un ratito, con limitaciones. Ahora, con limitaciones y también con aspiraciones. Porque como dice esa frase, hablando se entiende la gente. Entonces, de eso se trata, de que nos sigamos entendiendo hablando. Y esto implica otro tema, que eso tendría que ser para otra ocasión, en cómo hay que cuidar ese idioma. Claro. En la medida que distorsionamos los términos, en la medida que permitimos que los términos se nos sustituyan por sonidos guturales. Sí. Porque es que hay cosas que ni siquiera llegan a palabra. Es decir, a alguien se le ocurrió la palabra del momento y ya eso se convierte. Sí. Por ejemplo, ahora todo anda salpicando. Esa es una palabra viejísima, pero... Y claramente. Esa palabra es viejísima, pero ahora de repente todo anda, todo es salpicando. Entonces, no, y que no es salpicando, es sal
salpica. Salpica. Entonces se dan cuenta, es decir, cuidemos eso, cuidemos los términos, cuidemos esa maravillosa oportunidad, cuidemos esa maravilla que tenemos los seres humanos, que es la comunicación. Sí. Ese es, si se quiere, esa es la idea fuerza, si se quiere, en esta primera intervención. Buenísimo. Yo pienso que eso nos ayudaría a que se nos cumplan esos propósitos que tenemos de año recién formulados, todos esos propósitos, porque el año está todavía prácticamente entero, pero un modo de irlo aprovechando es eso, es cuidando esa vía para que nos entendamos, porque ¿y si dejamos de entendernos? Es eso. Como que nada queda seguro, ¿verdad? Néstor Esteves, la gente que quiera seguir esta conversación contigo, ¿cómo conecta? Yo quisiera seguirla por lo que queda de programa y por lo que queda de semana, pero bueno, por acá por Camino al Sol no es posible. Entonces lo podemos hacer a través de @NéstorEsteves. Por ahí nos encontramos, coincidimos, hasta que llegue otro momento para que aquí en Camino al Sol lo podamos continuar. Claro Buenísimo. que sí. Un gran abrazo, gracias, Néstor. Gracias. Bueno, ya inmenso abrazo para ustedes. Creo que Sobe ya está preparada pero por supuesto, ¿Ya pusiste el tema? Y a mí me gusta la versión del propio José Antonio Rodríguez, aunque Sergio Vargas lo hace súper bien, pero me gusta más la de José Antonio. Así que gracias por traer esa canción, Néstor, como un bolero.